Padre, a través de la enseñanza. Queremos, Señor, contemplar tu bondad. Queremos también contemplar tu sabiduría, Padre. Queremos contemplar tu justicia, Señor, y tu reino, Padre, a través de tu palabra. Admirarnos, Señor, en este tiempo, Padre, de tu grandeza y tu bondad. Presentamos todo a ti, Señor. Mira, Padre Celestial, los oídos, Señor, que están dispuestos a escuchar, Señor. Y mira los que están reacios también a escuchar, Señor. Porque la palabra es dura y pesada, Señor. Padre Celestial, pero es tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que caiga en nosotros, dulce a nuestra boca, Señor, aunque nos amargue el vientre, Señor, al recibir noticias, oh Dios, y ver, oh Dios mío, la realidad en que vivimos, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiando tu palabra, Señor. Oh Jehová, Padre, abre los ojos a los ciegos, Señor. Abre los oídos a los sordos, Padre, para que podamos escucharte y conocerte, Señor. Acércanos a ti cada día a través de tu palabra. Maravilloso Dios. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a conocer más de ti, Padre, para poder alabarte como tú quieres, para poder engrandecerte como a ti te agrada, Señor. A medida que conocemos más de ti, Señor, podemos, Señor, entonar cántico nuevo, cántico fresco, Señor, a ti, alabanza nueva, alabanza fresca y gozarnos, Señor, en tu poder, en tu misericordia diariamente, Señor. Oh Padre Celestial, gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas. Renueva nuestro entendimiento, Señor, a través de tu palabra, como lo dice tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, gracias porque tú, oh Señor, siempre estás pendiente de tus hijos, Señor. Oh, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Vamos a iniciar o a continuar con nuestro estudio que iniciamos la semana pasada. En el marco del nuevo orden mundial estuvimos hablando acerca de una de las doctrinas que hoy día se comentan mucho en los medios de comunicación. Estuvimos hablando acerca del orden, del nuevo orden mundial, estuvimos hablando acerca de las filosofías que ellos promueven. Y lo curioso es que las filosofías tienen poder sobre las personas. Las filosofías, los argumentos, se convierten muchas veces en obstáculos, en piedra de tropiezo y crean entonces confusión en el corazón de las personas. Y es por eso que tenemos que familiarizarnos con la palabra y poder entender las filosofías, las enseñanzas y sobre todo tener la perspectiva bíblica acerca de lo que la palabra dice acerca de cada tema. Y estuvimos hablando acerca de lo que la palabra habla acerca de la mujer en la Biblia. Y hemos estado hablando de eso en el marco de la lucha que la izquierda del nuevo orden mundial ha estado promoviendo, la lucha del feminismo, una defensa de los derechos de la mujer que hoy día se usan como excusa para apoyar muchísimas vagamunderías, vamos a decir así, como el aborto, por ejemplo. Y nosotros tenemos que ir a la palabra para saber cuál es el rol que la palabra del Señor le da a la mujer en la Biblia y así entonces tener la perspectiva correcta. Entonces, estamos listos para continuar donde nos quedamos. Para eso les voy a compartir mi pantalla y me van a decir si se está compartiendo la pantalla. Por ejemplo, ahora mismo. ¿Están viendo la pantalla mía? Yes. Amén, Muy amén. bien. Amén. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ir a la palabra. La semana pasada vamos a hacer un pequeño repaso, como hacemos siempre. Si alguien no pudo estar la semana pasada y para refrescarnos la memoria. Como yo estoy ahora mismo usando el PowerPoint, ya yo no los estoy viendo a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo mando a leer, no me recuerdo algunas veces de todo lo que están ahí porque no los estoy viendo. Y me gustaría que todos participaran. Así que si se me pasa alguien por leer,
por favor, me puede decir para yo darle un versículo bíblico, porque algunas veces dándole seguimiento a las ideas, se me pasa o se me olvida a todos los que están presentes, se me olvida porque no los estoy viendo. Muy bien. Hablar sobre la mujer en la Biblia, o lo que la Biblia habla acerca de la mujer, ¿es defender el feminismo? Esa fue una pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Por qué hablar acerca del rol de la mujer? ¿Es hacer una apología del feminista? Hablábamos la semana pasada de que el interés que tenemos de hablar acerca del rol de la mujer estaba basado en la idea de procurar detener toda injusticia de los hombres. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Entonces, hay una verdad de Dios, pero hay una injusticia de los hombres. Y esa injusticia de los hombres, pues, se manifiesta con el tema del machismo, que es otro tema, pero que va ligado precisamente a este tema. El abuso de la mujer ha sido un problema histórico. Y por muchos esto está justificado. Se justifica porque dicen, bueno, lo que pasa es que la mujer tiene que ser machacada por el hombre porque Dios la maldijo. Eso es el resultado del pecado. La mujer sufrió una maldición porque ella pecó. Entonces, usted sabe que Génesis capítulo 3, versículo 16 dice, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y con dolor darás salud a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará sobre ti. Entonces mucha gente dice, tú ves, entonces a la mujer hay que machacarla y hay que enseñorearse sobre ella, porque Dios la maldijo con esa maldición. Entonces ahí está justificado. Podemos entonces enseñorearnos sobre la mujer. Pero esta maldición, que fue lo que permitió que el hombre se convirtiera, el hombre sin Dios se volviera un tirano para la mujer, esta maldición que da esta oportunidad, la pregunta que nos hacemos es esta. Esa maldición que se hizo contra la mujer vino porque era parte del diseño de Dios para la relación del hombre y la mujer, o fue el fruto de la intervención y la obra de Satanás en la vida de la pareja. Ahora voy a necesitar que un voluntario me responda a esa pregunta. De los hombres, me gustaría que me dieran una respuesta. Ajá, sí. Sí. Sí, mi hermano, le escucho. Para mí que era un plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, que, o sea, como se dice comúnmente, él tenía su plan B, inmediatamente ya el hombre pecara, ya él tenía ese plan de una sustitución como dio a Cristo, dio a su unigénito hijo por el pecado de nosotros. Eso estaba dentro del plan. No, la pregunta que yo hice fue que si la maldición que vino sobre la mujer era parte del diseño de Dios para la relación del hombre y la mujer. Que si era parte, si era parte del diseño de Dios para la relación entre el hombre y la mujer. O sea, si ese es el diseño, como Dios diseñó la relación del hombre y la mujer, en la cual la mujer está maldita con una maldición en la que el hombre se enseñorea de ella. O si eso fue fruto de la intervención de la obra de Satanás en la vida de la pareja. Esa es la pregunta. De la obra de Satanás. Exacto. O sea, cuando Dios crea al hombre y la mujer, no lo creó para
que el hombre machacara a la mujer y se enseñoreara de ella? No. O eso vino como fruto del pecado. Entonces, esa diferencia es bueno saberla, porque si no, en nuestros corazones pudiéramos estar entendiendo que como la mujer fue maldita, con esa maldición, entonces está justificado que lo que el hombre hacen o lo que los hombres hacen o han hecho históricamente con la mujer. Y esa maldición vino por causa del pecado, porque esa maldición no existía antes del pecado de Adán y Eva, sino que vino una consecuencia del pecado. ¿Estamos entendiendo? ¿Se entiende esa idea? Amén. Muy bien. Eso concuerda con lo que la palabra dice en Hechos capítulo 13, versículo 10, cuando se le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Entonces, ¿cuál es la obra del diablo? La obra del diablo es torcer los caminos rectos del Señor. Y precisamente para eso él entró al jardín del Edén e intervino en la relación del hombre y la mujer para torcer los caminos rectos del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado por el resultado del pecado y esa maldición en la vida de la mujer y en la relación de pareja no viene conforme al propósito divino, sino conforme a un resultado por parte o como consecuencia de la llegada del pecado en la vida del hombre. ¿Cuál era el diseño de Dios originalmente? Entonces, antes de que el hombre pecara, voy a pedir por favor a mi hermana Inmaculada. ¿Está ahí? Mi hermana Inmaculada. ¿No está en la lista? Oye, Gerald, por favor, me vas a leer Marcos 10:6 hasta el 8 para que veamos el diseño de Dios original. Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Entonces, Gerald, ¿qué tiene que ver esto con el diseño que Dios originalmente hizo para la relación de pareja? Bueno, yo entiendo que los creó, ¿verdad? Con su sexualidad, varón y hembra, y que los creó como una sola carne. O sea, los creó para vivir en unidad, en correlación, complementándose uno con otro. Ajá. Yera, tú eres medio hombre, Yera. Porque aquí está hablando de la pareja. Está hablando de varón y hembra, pero en realidad está hablando de la relación matrimonial. Para que se entienda todavía más, ¿verdad? El hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Entonces los dos son una sola carne. Así que en el plan de Dios, la pareja cuando se une forma un nuevo ser, un único ser. Amén. Lo cual implica que Dios lo hizo varón y hembra, los creó a ambos con la misma dignidad y los une para que formen una sola entidad. Así que en el plan original lo que vemos es una igualdad de unidad para lograr una unidad perfecta en el hombre y la mujer. Ahora bien, ¿qué es lo que viene después de la maldición?
Bueno, el hombre es tentado ahora a tratar a la mujer como un ser inferior. Como leímos, la maldición decía, y el hombre se enseñoreará de ti. Entonces ahora la tentación que tiene todo hombre es tratar a la mujer como si fuera un ser inferior o que él se sintiera superior, que daría el mismo efecto o el mismo resultado. Ahora, si leemos Juan capítulo 3, versículo 8, Guillermo, si ve la letra de los versículos, si lo puede leer, Guillermo puede abrir el micrófono. Amén, Juan amén, 3, amén. 8. Juan 3, 8. Sí, por favor. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo. Exactamente. Entonces, ¿cuál obra del diablo es la que nosotros estamos viendo en este día y que Cristo vino a deshacer, Guillermo? Sí. ¿Cuál es esa obra del diablo que el enemigo logró que tiene que ver con la pareja y que Bueno, Cristo vino para deshacer esa obra del diablo? que el diablo vino para que el hombre fuera pecador. Es decir, que él vino para engañar al hombre, para que el hombre pecara y se rebelara en contra del Señor. ¿Y cuál es el pecado que estamos viendo hoy? El enemigo logró que el hombre cayera en ese pecado. El pecado que estamos viendo es la maldad que hay en el mundo y el hombre que no ha... Y que tiene que ver con la mujer, Guillermo. Exactamente, el hombre se ha enseñoreado de la mujer, es decir, que quiere agredir a la mujer por todo y quiere ser superior a la mujer, que no era la obra del Señor. El Señor lo creó, lo formó hembra y varón, pero para que fueran una sola carne. Exactamente. Así que Cristo viene para que para deshacer esas obras que el diablo logró y que son las que nos han afectado a nosotros. Por esa razón es que, aunque si bien es cierto que hubo una maldición, Cristo viene precisamente para deshacer esas obras. Y eso implica una restauración y ahora volver al modelo original. Si nosotros, Enrique, por favor, si puede leer Mateo 20, 25 al 26. Miren cómo Cristo habla ahora de el modelo y el orden de Dios. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Y Mateo 20, 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quisiere ser primero entre vosotros sea vuestro servidor. Entonces, a la mujer se le dijo, el hombre se va a enseñorear de ti. Pero ahora viene Cristo y dice, el que quiera ser el Señor, ¿qué tiene que ser, Enrique? Ser el servidor. Y entonces esto aplica también a la relación de pareja. Amén, amén. Entonces tenemos un llamado ahora a convertirnos en los servidores de nuestros hermanos. Y eso incluye también ¿a quién? A nuestra pareja. Y esto se convierte en una doctrina radical para esos tiempos. Ahora mismo nosotros lo estamos escuchando y decimos, bueno, tiene mucha lógica. Pero para los tiempos los principios o el principio de esta era, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra en los años 30, 33, que Cristo nació y que Cristo vivió todo ese tiempo, cuando ejerció su ministerio en el año más o menos 30, vamos a decirlo así, en nuestra era,
Esto era algo revolucionario, que nos convirtamos en el servidor. ¿Por qué? Bueno, porque los árabes a hoy mismo son todavía muy machistas. Y los judíos de aquel entonces eran árabes también. Así que la cultura judía estaba también marcada por el machismo. Y que la cultura árabe o la cultura judía practicara el machismo no significa que Dios aprobara el pecado del machismo. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 15, versículo 9. Cristina, ¿pudiera leer por favor ese verso? Ok. Pero en vano me honra, enseñándole como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, el hecho de que los fariseos fueran machistas o practicaran, tuvieran una serie de mandamientos para favorecer a los hombres, eso quiere decir que Dios, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La mujer adúltera fue llevada delante de Jesús, ¿verdad que sí? Pero ustedes se fijaron que ella era adúltera, fue la primera persona que adulteró sola. Ustedes se fijaron que fue la primera mujer a la cual se le acusa de adulterio, pero solamente aparece la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Que no llevaron al hombre también para ajusticiarlo delante de las personas. O sea, iban a apedrear a la mujer, pero al hombre lo dejaron del lío. Entonces, ¿qué nos da a entrever a nosotros? Que los mismos fariseos en realidad aplicaban los mandamientos acorde a qué? A sus intereses como hombres. Y en ese caso se vio cómo se menospreció a la mujer y se le dio un privilegio, aunque la misma ley judía decía que debían ser apedreados ambos. Pero solo apareció la mujer. ¿Cuál era el nivel social de la mujer en los tiempos del Nuevo Testamento? Alguien que por favor me pueda leer esto. Jordi, por favor, ¿puede leerme la oración del judío y el versículo bíblico? ¿Cuál de los dos, Pastor? Ambos, por favor. No digo yo, ¿cuál de los dos, Jordi? Yordote. Ok. Señor, gracias porque no soy ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Juan Esa era 4. la oración del Esa era la judío. oración. Y en esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que él hablaba con la mujer. Pero ningún, ¿qué preguntas? ¿O por qué hablas con ella? Jordi, explícame el contexto de lo que está pasando aquí. Mire qué diferencia hay entre cómo el judío ora, y fíjense que una mala concepción del concepto bíblico que había en la época. El judío decía, mira, gracias al Señor que yo no soy mujer, como que era menospreciada, pero el mismo maestro está poniendo el estándar que debe ser. Él se acercó a la mujer cuando en aquel tiempo era la mujer tenía que estar más apartada del hombre. Se veía un poco inferior, pero él vino a abolir eso. Exactamente. Así que Jesús hizo lo que nadie había hecho en ese momento. Jesús se convirtió en el maestro de las mujeres. Jesús aclara que aunque tengamos sexo diferente ante Dios, hombre o mujer, somos sus hijos, somos la misma cosa. Y esos son los términos de nuestro contrato desde ahora y hasta la eternidad. Le voy a pedir, por favor, a Fernando, por favor, ¿puede leer Lucas 20, 35 y 36? Yo lo puedo leer también. Excelente.
Dice, pero los que fueron tenidos por dignos de aquel mundo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Muy bien. El contexto de esta historia es cuando vienen donde Jesús y le dicen, Señor, esta mujer tuvo 7 maridos, ella se murió. En la resurrección, ¿de quién va a ser entonces la mujer? Y el Señor le dice, porque ustedes no entienden, y ahora le da esta respuesta a ellos. Y lo que le dice es, pero es que en el reino de los cielos, cuando venga la regeneración, en la resurrección, nosotros ni nos vamos a casar ni nos daremos en casamiento, porque seremos iguales a los ángeles y porque ya somos ¿qué? Hijos de Dios, hijos de la resurrección. Así que en Cristo, en la resurrección de Cristo y en la restauración, no habrá sexo femenino ni habrá sexo masculino. Seremos todos como los ángeles ante el Señor, todos iguales. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Nos está hablando de la forma como Dios nos ve a nosotros, como sus hijos, iguales, independientemente de cuál sea el sexo que nosotros tengamos. ¿Cuántos están ansiosos ya de convertirse igual a un ángel? ¿Cuántos están ansiosos ya? Amén. Amén. Bueno. Así que Jesús se convierte en el maestro de las mujeres y toma como discípulo o discípulas a un grupo de mujeres, entre ellas estaba Marta, María, que eran hermanas de Lázaro, la mujer samaritana, María Magdalena. Las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús. O sea, las mujeres empiezan a tomar un lugar preeminente en el ministerio de Cristo. Podemos leer Lucas 10, 38 y 39. Franklin, por favor, ¿puede ayudarme? El pastor, él está en una llamada ahora. Yo ¿Está en leo. una llamada? Yo leo. Sí. Ayúdanos. Si puede poner a Alejandro. Alejandro, por favor. Sí. Lucas 10:38. Y aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué nos indican estos versos, Alejandro? Háblanos un poquito. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahí en esa casa? ¿Qué él hacía en esa casa? Sí, ¿qué hacía en esa casa Jesús? ¿A qué fue a esa casa? Él estaba, según lo que dice, que él estaba era visitando o predicando porque se oía su palabra, entonces él estaba... Exactamente. Así que él estaba discipulando a estas mujeres y había una discípula de las dos que era como una discípula más astuta. ¿Cuál era la discípula más astuta que estaba en esa casa de las hermanas? O la que le prestaba más atención a Jesús. Exacto. Exactamente. María fue la discípula más astuta de ambas. Yo sé que esto parece como irrelevante porque pensamos, bueno, una mujer, Jesús está trabajando con una mujer, pero ¿qué significa eso? Bueno, para nosotros
que esto no significa mucho, pero para esos tiempos estamos hablando de algo revolucionario. Otro versículo para que notemos esto es Juan 4:42. Le voy a pedir a Charo. Charo está por ahí cerca. Yo puedo leer cualquier cosa. Hoy. Ajá. Yo venía ahí. Y decían a la Juan mujer. 4:42. Sí. Mi Y hermana. decían a la mujer, ahora que leemos, no solo por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Amén. ¿Qué papel tuvo la mujer samaritana en la predicación del evangelio en Samaria? Esa es la pregunta. Sí, ella estaba dando su testimonio y hablándole a otros de lo que el Señor había hecho en la vida de ella. O sea, dando testimonio de su vida y llevándole la palabra a los demás. Así que la primera persona que lleva el mensaje del evangelio y la primera testigo de Cristo a los samaritanos fue una mujer. Amén, amén. Exactamente. Y miren cómo los discípulos se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Y dijo, venga acá, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Sin embargo, esta mujer se convirtió en una testigo del Señor. Y muchas personas vinieron a los pies de Cristo al conocimiento de la verdad por el testimonio de ella. Y luego lo confirmaron hablando con Jesús. Ahí mismo, Jordito, por favor, pudiera leer Lucas 8, 2 y 3. Lucas 8, 2 y 3. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. De sus bienes. De sus bienes. Entonces, háblame un poquito, ¿qué rol tenían las mujeres aquí en esta parte, Jorito? ¿Te diste cuenta? Bueno, lo que yo puedo entender, que ellas pudieron recibir milagros de verdad. Entonces, a partir de ahí, ellas fueron encargadas de poder hablar, enseñar sobre estos milagros. Ellas eran mujeres con posiciones que podían tal vez mayores de lo normal, entonces ya podían aprovechar ello. Ajá. ¿Y cómo servían ellos a Jesús? ¿Cómo ellas le servían? ¿Con qué? Guardándole sus bienes. Exactamente. O sea, ellos tomaban de su dinero para apoyar el ministerio de Jesús. Ellas eran las patrocinadoras del ministerio de Jesús. De hecho, en la Biblia no hay más registro de ningún otro tipo de persona patrocinando el ministerio de Jesús. Se habla específicamente de que eran mujeres las que apoyaban económicamente el ministerio. Esta es la única mención que se hace de donantes para el ministerio de Cristo, y eran mujeres. Así que el rol de la mujer es preponderante en el ministerio de Cristo. Cristian, Juan 20:18. Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ajá. ¿Y qué significa eso, Cristian? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué rol tuvo María Magdalena ahí? Bueno, ella fue la primera que vio a Jesús luego de resucitar. Ella fue la testigo principal.
Exactamente. La primer testigo De la fue María resurrección. de la resurrección del Señor. Así que en la medida que nosotros vemos el ministerio de Jesús y cómo el Señor de alguna manera buscó la forma de involucrar a las mujeres para que ellas fueran testigos y cómo ellas fueran discípulas y cómo él fue integrándolas. Todo esto se dio en un ambiente de contracultura. El mismo apóstol Pablo, que fue adoctrinado por el mismo Cristo por medio de una revelación, dice según Pablo el mismo, siguió la misma enseñanza de igualdad entre el varón y la hembra. Y Pablo se encargó de resumir esa doctrina en el capítulo 3, versículo 26 de Gálatas. Karen, por favor, por favor. Gálatas 3, 26 al 28. Espérate, que tengo la mano. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Puse la palabra hembra entre paréntesis porque en ese texto lo que dice es no hay varón ni hembra, aunque el traductor dijo hombre y mujer. Son palabras diferentes en el griego, en este caso. Okay. Entonces, ¿por qué esa salvedad? ¿Qué es lo que está resumiendo ahí, Karen, en ese versículo bíblico? Y está hablando de la, o sea, que del sexo, o sea, de la línea de sexo. No hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, hablando de ambos sexos. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. O sea que nos iguala delante del Señor, nos da una igualdad. O sea que no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. En el reino de los cielos hay ciudadanos de segunda categoría. No. Busca el vestidito que está enganchado ahí. Entonces, delante de Dios, todos somos hijos de Dios, independientemente del sexo que tengamos. Amén. Seamos hombre, sea mujer, todos somos hijos de Dios. Y con la misma. Hombre o mujer, porque también ahora en el nuevo orden mundial quieren venir a inventarse 500 sexos diferentes. Y entonces se pueden apoyar ahí, que dice que todos somos hijos de Dios, que no hay hombre ni mujer, que no importa. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Bueno, yo pienso que sí, que ellos pueden tomar cualquier versículo de la Biblia para apoyar a sus sinvergüenza, porque es verdad. Si se saca de contexto, todo puede mal utilizarse. Tenemos que saber cómo responderle a esa persona si nos quieren venir a alegar algo. Ajá, exactamente. Que la idea es que para el Señor, ni hombre ni mujer hace una diferencia en términos de la dignidad como hijos de Dios que somos. Somos uno en Cristo y todos somos hijos de Dios. Y ese es el principio básico que Jesús expresó y es el principio que Pablo rectifica. Pablo está claro en cuanto a este tema porque es la enseñanza de Jesús. Así que hice la salvedad de que él utilizaba la palabra hembra porque es la misma palabra que Jesús utilizó cuando dijo en el versículo bíblico en Mateo 19:4 y respondió Jesús y le dijo, ¿no habéis leído que aquel que lo creó desde el principio los hizo varón y hembra? Esa es la misma palabra que Pablo utilizó aquí en Gálatas cuando dijo ni varón ni hembra. Aunque en esta versión tradujeron hombre y mujer porque se supone que si es hombre, varón, y si es mujer, es hembra. Se supone, ¿verdad? Así que hago esa aclaración porque la palabra telus
es una palabra clave que debemos comprender, que viene del griego y específicamente es para referirse a las hembras. Es el verso que utiliza en Romano 1:26 el apóstol Pablo para hablar del pecado del lesbianismo y el pecado de la homosexualidad. Que alguien, por favor, mi hermano Joselito, Joselito. Amén. Romano 1:26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres, telus, cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. 27. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Entonces, en este contexto, ¿por qué la palabra telus es más adecuada, Joselito? O la palabra hembra. Ajá. Porque habla, tú dices, ¿por qué es? No entendí la pregunta, perdón. Ajá, porque la palabra, ellos dicen porque sus mujeres, pero la palabra griega es la palabra telus, y la palabra telus lo que quiere decir es hembra, sus hembras. ¿Por qué la palabra hembra aquí es más adecuada que la palabra mujer? Bueno, volvemos al versículo anterior, porque es la forma natural que Dios la creó. Creó el hombre y la hembra, la mujer, ¿verdad? Entonces, para que entendamos realmente que el género, el sexo de la mujer es una hembra. Y por eso le dice, la misma manera el hombre abandonó el uso natural de esta hembra, ¿verdad? De la mujer, que es hembra en este caso. Exactamente. Y esto es importante y lo señalo, porque los traductores pueden escoger la palabra mujer o ir a la palabra hembra, y algunas veces los traductores, pues, vamos a decirlo de esta manera, escogen la palabra del momento y algunas veces no usan la palabra más exacta. Vamos a decir que son errores de traducción que pudieran ser involuntarios en muchos casos, porque en verdad una mujer es hembra, esa es la realidad, pero suena mejor quizá decir porque sus mujeres cambiaron la función natural que decir que sus hembras cambiaron la función natural. Le digo esto para que entendamos ¿cuándo tú lo vas a poner? Que hay muchas palabras que los traductores la traducen de una forma, pero que el original da una especificación. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Ay, no, mi amor, nada. Déjeme silenciarlo. Los voy a silenciar a todos. Ahí lo silencié. Y volvemos donde nos quedamos. Entonces, hay otro versículo bíblico que debemos leer. Gerald, por favor. Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esto aplica ahora también, incluye a las mujeres, esto, Gerald. Claro. Amén. Porque está hablando en plural. O sea que tenemos que estimar también a las mujeres como superiores a nosotros. Amén. Entonces, esto es algo como curioso porque va en contra de todo lo que es la idea de enseñorearse, que era la maldición que venía precisamente desde Génesis. Pero ahora Pablo está diciendo, no, ustedes lo que deben es tratarse como superiores a sí mismos. Y Jesús, lo mismo que decía Jesús, no enseñorearse de los demás.
también podemos encontrar el testimonio que daba Pablo y la opinión que él tenía del ministerio de la mujer en la iglesia. Si vemos, Andrew, está por ahí, por favor. Hay un texto que se me olvidó ponerle la cita Amén. bíblica. Por favor. Amén. Dice así: ruego a Evodia y a Sinti que se pongan de acuerdo como hermanos en el Señor, y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto a Clemente y otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Cuál fue el rol que tuvieron estas mujeres, Andrew? Trabajaron en conjunto con los otros hermanos para llevar lo que es el Evangelio. Amén. Exactamente. Así que Pablo reconoció el ministerio de estas mujeres en la predicación del Evangelio también. Otra persona, Brandon, Febe. Sí. Sí. Sí, mi hermano. Febe, por favor. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencreas, recibirla en el Señor de una manera digna de los santos y asistirle en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Dime el rol de esta hermana, Febe, mi hermana. Ahí, o sea, está diciendo que ella ha sido protectora y que ha cuidado de ellos, o sea. ¿Y qué carguito tenía ella en la diaconisa. iglesia? Era diaconisa, claro, en la iglesia. Exactamente. Así que Pablo reconoce una y otra vez el ministerio de la mujer y la importancia que ellas tuvieron en el desarrollo de las iglesias a las cuales él trabajó. Ahora sí, Fernando, ¿estás ahí? Háblanos un poquito de Priscila. ¿Se desconectó, Fernando? Entonces, Rubén. Bien, dice, saluden a Priscila y Áquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. Y no solo le estoy agradecido yo, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Esto era evangelio. Dígame. Ajá. No, ese versículo no te tocó la semana pasada a ti también. Me tocó lo de Lucas también, si yo leí un cuarto. Sí, Priscila fue una colaboradora, como dijo, evangelista. Y no solamente con él, sino en todas las demás iglesias de los gentiles. Fue una fajadora. Era una fajadora. Entonces, en la palabra vemos una lista de mujeres, Dorca, Eunice, Loida. Las mujeres tomaron una posición importante dentro de la obra del Señor. Y por eso es que Pablo, volvemos a resume, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido, y ya no hay griego, no hay esclavo, no hay varón, no hay hembra, todos sois uno en Cristo Jesús. Así que esto está bastante claro, pero aunque hablamos de la dignidad, la misma dignidad que existe entre el hombre y la mujer, dentro de la relación matrimonial o marital, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, que es una diferencia que yo utilizo porque cuando hablamos de sexo es hombre o mujer,
Pero cuando estamos hablando en relación matrimonial, es bueno especificar que estamos hablando del esposo y la esposa, el marido y su mujer. ¿Por qué? Porque no es la misma, no estamos hablando no es la misma relación. Entre hombre y mujer, varón y hembra, está la misma dignidad, pero en la relación de pareja tienen roles diferentes. ¿Y qué pasa? Que en la relación matrimonial, como en todas las instituciones, debe haber alguien que dirija. Y decíamos que a quien dirige un vehículo se le llama chofer, a quien dirige una orquesta se le llama director, el que dirige un ejército se le llama comandante, el general, al que dirige una nación se le llama presidente, al que dirige el hogar se le llama marido. Debe haber una cabeza porque es la forma como las instituciones funcionan. Y Dios ha establecido al hombre como cabeza del hogar. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 22. Aquí está María o Ada. Yo estoy aquí. Ada, puede leer, por favor. Sí, dice Efesios 5, se me fue el texto. 5, 22 al 25. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en este contexto, ¿cómo las mujeres deben ver a los esposos? Con respeto, deben respetarlo en todo. No es estar sujeta en sentido, un ejemplo como de una obligación, sino que el marido, como el sujetarse no es estar por debajo como al menos, ¿verdad? Porque el marido respeta y trata con amor a la mujer, sino es respeto, es por amor, por decisión propia. ¿Alguna vez tú te has montado con Eury en el carro y él va manejando y tú tratando de cogerle el guía y manejar y guiar el carro por donde tú quieras? No, claro que no. Tendríamos un accidente. ¿Y por qué no se hace eso? Porque como él tiene el control, aunque incluso tú creas que él no está haciéndolo como manda, tiene que permitir que él lo haga. Porque si trata de intervenir, si no te sujeta a que él dirija, entonces las cosas posiblemente se salgan de control. Claro, porque no estaríamos de acuerdo, y si dos no están de acuerdo, las cosas no andarían bien. Exactamente. Entonces, en este sentido, la dignidad del hombre y la mujer siguen siendo iguales, pero ahora se diferencian los roles que tienen cada uno en el hogar. Y cuando hablemos de la diferencia de roles, lo más recomendado es referirnos al marido y a la esposa para que no se confunda. En algunas veces los traductores traducen las mujeres estén sujetas a los hombres. Y esa es una mala traducción. ¿Por qué? Porque cuando tú dices mujer, tú estás generalizando y crea una confusión. Cuando se habla de estar sujetos, las mujeres aquí está refiriéndose a las casadas. ¿Por qué? Porque deben sujetarse a sus maridos. Esa es la forma correcta de la traducción, conforme, ¿verdad?, al tema que estamos hablando, de quién es la cabeza del hogar. Pedro siguió con esa misma enseñanza en 1 de Pedro 5:3 y le voy a pedir, por favor, a Amalia. Amalia está aquí. No, Amalia no está. Amalia no está. Un proyecto de canción que tiene que entregar. Y Paola, Pau. Aquí estoy, güey. Amén. Ok. Primera de Pedro 5:3. Y no como teniendo
señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere necesario. Pau, aclárame algo. ¿Esto se aplica también al matrimonio? Oh, pues claro. Mm. La mujer casada tiene que sujetar a su esposo, porque Dios lo puso como cabeza del hogar. Ujú. Ajá. Sí, tiene que sujetarse. Ahora, ¿quiere decir con eso que el hombre es el jefe, el matatán, el que está por encima, el que puede pasarle por encima a todo el mundo? ¿Eso es lo que quiere decir eso de sujetarse? No, lo corto. Perdón, que no te entendí. Que no. Ajá. Es lo que la palabra está diciendo. Ok, tú eres la cabeza, ¿verdad que sí? Pero no actúes como que tú tienes un señorío. El que va a dirigir no puede actuar como que se va a enseñorear. Eso está prohibido en la palabra. Es verdad que dice que en Génesis el hombre se va a enseñorear de la mujer, pero eso era una maldición que vino como consecuencia del pecado. Ahora el Señor rectifica y trae al modelo original la relación matrimonial, la relación entre los creyentes, entre los seres humanos, diciendo no, los hijos de Dios no pueden enseñorearse los unos sobre los otros, sino que todo lo contrario, debemos sujetarnos y vestirnos de humildad. Humillémonos. Y bajo estos términos es que se da la relación entre el marido y la mujer. Y el hombre, aunque es la cabeza, no es que se está enseñoreando, esto no le da derecho a que abusar de su poder y de su autoridad, porque debe hacerlo en un contexto que Pedro sigue explicando ahora en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y que voy a pedir a Jordi que lo lea, por favor. Asimismo, vosotros, maridos, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la esposa, como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Jordi, ¿qué sucede cuando el hombre se enseñorea de la mujer y empieza a maltratarla? Aunque ella sea un vasito, no sea un vaso frágil, sino un vasito de metal. Sí, exactamente. En cualquiera de los casos, las oraciones son estorbadas. Así mismo. Por más difícil, compleja que sea la situación, porque en el tema matrimonial a veces se puede complicar. El mandato es claro y preciso. Hay que tratarla como vaso más frágil y de igual manera como coheredera de la gracia de la vida, a la par. A la par. Pastor, pero hay excepciones. A veces hay mujeres que mandan y el hombre no dice nada. ¿Qué pasaría allí? Ah, que la mujer es la que está mandando, tú dices. Sí. Petra, no, Petra, tú conoces mucho mi casa, no venga a decir la cosa de aquí. No, yo no estoy hablando de usted. Yo estoy hablando en general. Pero sucede, ¿no? Ah, precisamente para allá que vamos ahora, precisamente. Sucede. Sí, claro que sí. De eso vamos a hablar ahora, precisamente. En Primera de Pedro, Pedro termina diciendo acerca de esto, Gisbel, ¿está conectada Gisbel? Primera de Pedro 3:10. Gisi. Si Gisi no está conectada, entonces Diana.
Puedo leer cualquier cosa. Ok. Entonces, cógelo ahí, Ada, entonces. Primero Ok, Pedro 3, 10 al 12. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Exactamente. Así que el llamado del Señor es, trata de someterte, no maltrate a tu esposa, no te enseñore, porque tampoco les estamos en el mismo libro de Pedro, porque tus oraciones no serán escuchadas. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Así que, por eso es la recomendación de que nos sujetemos los unos a los otros. Y la recomendación es que no es que el hombre sujete a la mujer, sino que la mujer se sujete voluntariamente a la autoridad de sus maridos. Es ella la que debe sujetarse, no es que el hombre la sujete a la fuerza. No, y yo diría, hermano, sí, y yo diría que, y no, sino sujetarse a la palabra, porque cuando se sujeta a la palabra, se está sujetando a Dios. Exactamente, en obediencia. Porque hay muchos casos que es en obediencia que hay que hacerlo, por las dificultades que hay de por medio. Ahora, hay una particularidad que Pedro aclara en el caso de Sara y de Abraham. A ver, ¿cuál era, Enrique? Tú mismo, por favor, puedes leerme este verso. Primero de Pedro 3:6. ¿Qué Dice, sucedía entre la relación entre ellos dos? como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. ¿Cómo trataba Abraham a Sara? Esa es mi pregunta. ¿Qué era lo que Abraham no hacía con Sara? Y que le daba a ella tranquilidad. Que no la amenazaba. No la amenazaba. ¿Y cómo trataba Sara a Abraham? Con respeto, obedeciendo. ¿Cómo lo llamaba? Con confianza. Ah, exacto. Y le llamaba, dice que le llamaba Señor, con respeto. Con respeto. Pero fíjense que no era llamándole Señor porque Abraham la maltrataba, la amenazaba, la tenía. No, no. Era porque Abraham la trataba con el debido respeto, no la amenazaba y ella se sentía en esa confianza de sujetarse. Porque cuando una mujer es bien tratada, ella va a responder ¿con qué? Con sumisión y se someterá. Ahora, si la están maltratando, entonces ahí hay problemas y eso puede ser parte de los problemas que se dan en el hogar. Un aporte por aquí. Sí, sí, mi hermano. Bendiciones, paz. Amén. El original de esta palabra, enseñorearse, es tesucate. Y lo que realmente significa es que como la mujer sedujo al hombre para que pecara, esta palabra lo que significa es que el hombre debe dominar y enseñorearse sobre los deseos de la mujer, sobre los deseos del alma de la mujer, el alma deseosa de la mujer. Es que el hombre debe de enseñorearse, controlarlo y dominarlo, no dejarse dominar por esos deseos, que eso fue lo que pasó con Adán. Precisamente vamos a hablar un poquito ahora sobre Adán y Eva. Sabemos, gracias Germán, ya entendemos esta parte. La Biblia, Pablo estaba muy claro y la doctrina de Pablo y de Pedro era la misma. La mujer debe sujetarse voluntariamente a su marido. Pero como ya yo aclaré la semana pasada, el problema viene con los traductores, es que la palabra mujer, que en griego es la palabra guné, significa tanto mujer en forma general como esposa o mujer casada.
que es lo mismo que sucede en el español. En el español, si usted busca el diccionario, ¿qué significa la palabra mujer? Le aparecen estas dos acepciones. Una persona adulta del sexo femenino y una persona del sexo femenino con la que está casada un hombre. Por eso cuando se dice, mira, esa es mi mujer, lo que uno está tratando de decir, esa es mi esposa. ¿Por qué? Porque por el contexto ya se sabe que mujer ahí es esposa o cónyuge. Y cuando dice, ahora en la boda declaro, dice el pastor, y ahora lo declaro marido y mujer, lo que en realidad le está queriendo decir, lo declaro marido y qué. Y esposa. Ahora, ¿por qué él no dice marido y esposa? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué dice marido y mujer? Marido y mujer. Voy a poner a hablar. Ah, pastor. Sí. Yo estoy hablando de este muchacho. Se considera que es esposa por el marido. Exactamente. O sea que si está el marido, ya se sabe que mujer se refiere a la esposa. Y a eso es lo que se le llama el contexto en el que se encuentra la palabra. En griego y en español pasa lo mismo. La misma palabra, gune, se traduce como mujer o se traduce por esposa. Si aparece el marido en la línea, en la oración, entonces porque es una esposa. Por eso, cuando dice la Biblia y la mujer que tiene marido no creyente, ahí en realidad lo que está diciendo es porque el marido no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el marido. Ahí la palabra mujer es esposa en realidad. Y uno se da cuenta por el contexto. Así que la regla es que si aparece el marido en el contexto es porque la mujer de la que estamos hablando es una mujer casada. Preferiblemente, el traductor debió haber puesto la esposa en vez de una mujer. Pero los traductores algunas veces colocan mujer porque se entiende que nosotros sabemos que una mujer, si aparece el marido, porque es una mujer casada, se supone. Aquí hay un ejemplo de dos versículos bíblicos en 1 Corintios 7:3, donde el mismo versículo los traductores lo traducen de forma diferente. Joselito, por favor. Amén. Tenemos ¿cuál es ese? Colosenses 7:3. Primera de Corintios. Ok. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La primera de Corintios 7:3. El marido pague a su esposa la debida benevolencia y asimismo la esposa a su marido. Son dos versiones en el mismo versículo. Porque es la misma palabra guní que se puede traducir mujer o esposa, pero el primer traductor colocó mujer, lo cual en realidad no es muy exacto, porque ahí la palabra es esposa, porque aparece la palabra marido. Ahora se entiende que si decía mujer y tal marido es porque es la esposa. Así que el traductor te puede facilitar el entendimiento o te lo puede oscurecer dependiendo de qué tan exacto y tanto te especifica. Si te lo especifica que es esposa, te está facilitando el proceso. ¿Qué pasa? Que ahí en 1 Corintios 14:34 aparece un versículo que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, donde dice, vuestras mujeres callen en las iglesias. Ahora, la pregunta que yo le hice la semana pasada, aquí la palabra mujer se refiere a mujeres en sentido general o se está hablando de mujeres casadas, en este caso las esposas. Y esa fue la pregunta que yo le hice. Vamos a ver, a ver, Karen, por favor, ¿estás ahí? ¿Puedes leer el versículo? 34-35. Sí, pero lo que pasa Estamos es que aquí hablando. lo estoy bien, pero que nada más veo una pantalla que no es. Déjame ver, fíjate, que no me sale la otra pantalla. Me sale que está hablando, que está ahí Jordi Armora. Déjame ver si puedo rodar. Ah, ¿no te sale la pantalla? Lo leo. Tópale. No, léalo porque no me sale la pantalla. ¿No te sale la pantalla? No. Lo voy a leer, Nidio. Ajá, por favor, Joselito. Vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas
como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque vergonzoso es que una esposa hable en la iglesia. Entonces, el traductor dijo vuestras mujeres, Joselito. ¿Cómo sabemos si son solteras o son casadas? Bueno, hay varias cosas que nos dicen eso. Primero, sujetas, ¿verdad? Sino que estén sujetas. Las mujeres no pueden estar sujetas a los hombres, sino las esposas sujetas a sus maridos. Pero también dice vuestras mujeres, es decir, las que son mías, mi esposa. Marido, decía en el contexto, ahí ya presentó al marido, ¿verdad? Están sujetas a su marido y pregúntenle. Por tanto, de esas mujeres que se habla en el 34, tienen que ser esposas porque le está mandando a preguntarle a sus maridos, ¿verdad? En el 35. Exacto. Porque es vergonzoso que una esposa hable en la iglesia. Ahí sí ahí lo dice como esposa. Entonces, ¿qué significa esto? Que el traductor erró colocando la palabra mujer, o mejor dicho, confundió a los lectores en la primer verso diciendo vuestras mujeres, cuando él debió haber traducido como tradujo en las otras ocasiones, porque en realidad es la misma palabra en griego. La misma palabra donde decía la mujer esté sujeta a su marido es guné, que es mujer, es esta misma palabra. Pero él dijo, no, mujer es lo mismo. Y si el marido está ahí, ellos van a entender que es una esposa. Ahora miren cuál es el problema. Muchas, o mejor dicho, no muchas. Ustedes saben que hay una creencia de que Pablo está mandando a las mujeres que se callen. Y hay una creencia que dice, no, las mujeres no pueden hablar en la iglesia porque Pablo dijo que las mujeres deben callarse. ¿No ve que dice ahí, vuestras mujeres callen en las iglesias? Pero ¿qué sucede? Que aceptar esa interpretación sería una contradicción, primero, a lo que enseña la Biblia y segundo, a lo que el texto está diciendo, porque el texto claramente sugiere que no es mujer, sino que estamos hablando de las esposas. Así que en este caso, lo que el texto está diciendo es simplemente, vuestras esposas callen en las iglesias porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque es vergonzoso que una esposa hable en la iglesia. O sea, yo sabemos entiendo, que es esposa. ajá. Ah, sí, perdón. Yo digo, yo entiendo que, como se dijo en la otra semana, es que un ejemplo, uno no debe estar bochinchando en la iglesia. Si uno va a la iglesia, es a escuchar la palabra y no puede ponerse a estar interrumpiendo para que no se escuche, o sea, el esposo no escuche bien el mensaje, no disfrute el texto. Si uno quiere preguntarle cualquier otra cosa, lo haga en la casa. Exactamente. Esa es la idea. Así que hay otro versículo que es el que nosotros vamos a ver hoy, que está conectado con esta enseñanza, y es el que está en primera de que la mujer aprenda calladamente con toda sujeción. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Este es el mismo apóstol Pablo que ahora se refiere otra vez al mismo tema, pero ahora el traductor tradujo mujer y hombre, aunque puso la palabra sujeción en el medio de los dos, igual como lo había hecho antes, y es la misma palabra guné que se usó también cuando se decía que la mujer esté sujeta a su marido, que la esposa o las casadas estén sujetas a su marido. Básicamente, esta es la misma frase, mujer sujeta a su marido en el griego. Es la misma, las mismas tres palabras, pero el traductor traduce mujer y hombre.
Entonces, ¿cuándo se lee de esa manera? Primero, que la mujer, dice él, aprenda calladamente con toda sujeción. ¿A quién una mujer? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿A quién una mujer debe estar sujeta? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. A su Jordi. esposo. Se supone que si aparece que está sujeta, ¿a quién es que tiene que sujetar? A su esposo. Ajá, pero el traductor no puso esposa. Esto es un error de traducción. Es la misma palabra, Abner, que se utiliza en los otros versículos, pero él tradujo hombre como tradujo mujer. Nidia, una pregunta, perdón. Sí. Entonces, solamente se le llama a las mujeres casadas a que se mantengan en silencio en la congregación, pero entonces las otras mujeres, las que no estén casadas, pueden hablar deliberadamente, no hay problema. No, claro que no. Ajá, pero precisamente por eso es que estamos leyendo este texto, porque hay un contexto por el cual Pablo está diciendo esto, que está en el versículo que sigue. ¿Por qué razón? ¿De qué que Pablo está hablando aquí? ¿Por qué? Y para allá que vamos, ¿por qué le está diciéndole a las mujeres que deben aprender calladamente en sujeción y que él no le permite a la esposa que enseñe ni ejerce autoridad sobre su marido? ¿Por qué Pablo está trayendo este tema y por qué él está tan interesado en enseñar que la esposa debe estar sujeta a su marido? Porque aquí está el detalle. En el texto que sigue, entonces él va a explicar por qué él está trayendo este tema. Ya sabemos que Pablo enseñó que las casadas deben estar sujetas a su marido. De hecho, aquí hay 3 versículos bíblicos. Se está oyendo con ¿Perdón? Se está oyendo con hipo. Pastor. Con hipo. Sí. Pastor, lo que usted dijo anteriormente, ¿verdad? De que Jesucristo le dio un rol importante a la mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, esto no puede contradecir eso. Lo que se está refiriendo es que la mujer casada, entre comillas, ¿verdad? Debe comportarse, tener un comportamiento adecuado. Cualquier consulta que se lo haga a su esposa. ¿A quién más se lo va a consultar? Exactamente. Y esa es la misma frase en griego que él utilizó cuando dijo las casadas estén sujetas a su propio marido. Es la misma frase. Incluso las palabras están en el mismo orden. Casada, sujeta, marido. Después lo pone aquí invertido en el verso 24. Sujeta, casada a los maridos. Y después en el 3:18 de Colosenses, otra vez vuelve casada, sujeta, marido. Incluso el orden es el mismo y son la misma palabra en griego. Así que la doctrina de Pablo concerniente a la mujer casada y que esté sujeta está bastante clara. Incluso en Tito capítulo 2, versículos 4 y 5, él le da una recomendación a las ancianas y les pide que le enseñen a las jóvenes. Por favor, Andrew, ¿puede leer este versículo? Amén. Dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, haciéndose en el hogar amables, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que Pablo vuelve una y otra vez y usa la misma palabra. Ellas deben estar sujetas a su marido una y otra vez. Volviendo al texto anterior de ahorita, manito, perdón. Ahí yo entiendo que lo que dice es que como toda institución tiene que tener una cabeza, ¿verdad? Toda institución, entonces cada quien tiene que estar sujeto a alguien. Ajá. Y esa doctrina también era la misma doctrina de Pedro. Lo dijo incluso con las mismas palabras. A vosotras esposas, sujetaos a vuestro propio marido. Otra vez en primera de Pedro 3:1. Así que esta enseñanza es una enseñanza clara que se repite una y otra vez. Las doctrinas no pueden surgir de la nada. Las doctrinas no pueden aparecer y aparecer de la nada. Aquí estoy esta doctrina y que nadie más haya enseñado sobre eso. Por ejemplo, ¿Qué le trato de decir con pasa, esto. Nidio, con las que no están casadas?
¿Perdón? ¿Qué pasa con las que no están casadas? Bueno, pero vamos a terminar con las que están casadas para poder entender la idea de lo que Pablo está diciendo. Porque lo que sucede es que las mujeres casadas, aquí que es el tema que Pablo está tratando, él está hablando de la sujeción de la mujer casada con su marido, ¿verdad que sí? Ahora, obviamente, las jóvenes están sujetas a la autoridad ¿de quién? De sus padres, como lo establece la ley también. Pero aquí Pablo no está hablando, ¿verdad?, de las jóvenes, sino que le está hablando de la relación de pareja. Y empieza entonces a referirse de la relación marital y le dice que la casada prenda calladamente con toda sujeción. No permito que la esposa enseñe ni que ejerza autoridad sobre el marido, sino que permanezca callada. Esa es la traducción que va acorde a la doctrina que Pablo y Pedro ya habían enseñado anteriormente. Si cambiamos esto y decimos que él está diciendo mujer y lo cambiamos por hombre y generalizamos, estaríamos creando una doctrina que no aparece en la Biblia en ningún otro lado. Doy a entender. Y las doctrinas no pueden surgir de la nada. Las doctrinas tienen que tener respaldo bíblico, porque si no tienen respaldo bíblico, entonces son errores doctrinales. Así que ya sabemos que lo que Pablo le está diciendo a las mujeres es que deben mantenerse reverentes y respetar la autoridad de sus maridos. Y él le dice por eso que las esposas prendan calladamente con toda sujeción. Y dice el que no permite que la esposa enseñe ni que ejerza autoridad sobre el marido. Ahora hay que aclarar qué significa ejercer autoridad para que entendamos el contexto. Pablo dice, no permito que enseñe ni ejerza autoridad. Primero vamos a definir qué significa ejercer autoridad. La palabra autoridad aquí es la palabra griega autenteo, que significa usurpar la autoridad. Cuando una persona usurpa la autoridad, en dominicano, ¿cómo se le dice a una persona que usurpa la autoridad? Cuando uno dice, mira, esa persona usurpó la autoridad. En dominicano, ¿cómo se le dice? ¿Alguien tiene alguna definición? ¿Cómo se traduciría eso? Un abusador. Un abusador. Un freco. Un freco. Entendemos lo que significa usurpar la autoridad. Usurpar la autoridad viene siendo como tú ponerte en el lugar de la autoridad. Como tú hacerte pasar como que tú eres la autoridad. Maduro. Nos estamos metiendo para el área, para el área honda. Pudiera decirse, usurpar la autoridad es irse adelante, coger la delantera. Mire, ¿hubo alguna mujer que metió a su marido en problemas por irse adelante y usurpar la autoridad de su marido? ¿Ustedes recuerdan algún verso de la Biblia de alguna mujer que se le fue adelante a su marido y que por eso metió en problemas a su esposa? ¿Alguien recuerda alguna historia bíblica? Eva. Eva. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? ¿Alguien sabe lo que hizo Eva? Precisamente ese es el ejemplo que pone Pablo en el versículo que sigue, cuando él habla acerca de que no quiere que la esposa ejerza autoridad sobre el hombre. Y él pone el ejemplo de Adán y de Eva, que eran una pareja, porque aquí estamos hablando de una situación entre parejas, no de mujer y hombre. Y aquí es que está el detalle. Sabemos que estamos hablando de mujer y de esposa y esposo. ¿Por qué? Porque él es en el contexto de la relación marital. ¿Alguien me puede decir exactamente? ¿Alguien me puede leer Génesis 3, 2 al 6 y me digan cómo Eva usurpó la autoridad de su esposo en este texto? ¿Alguien me puede leer este texto, por favor? Rubén, ¿estás ahí?
Estamos aquí, Génesis 3:2. Sí, por favor. Y la 16. mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. O sea que ella indujo al marido a comer. Oh, Pablo dijo que él no quiere que la mujer, que la mujer se mantenga en silencio y que no ejerza ninguna autoridad sobre el hombre. ¿Qué relación? Ella tomó Pregunto, el marido estaba ahí, parece ser, porque dice que ella le dio a comer, ¿verdad que sí? Sí. La pregunta, ¿y la mujer se quedó calladita o ella estaba hablando con gente extraña por ahí de asuntos extraños? Oh, pero claro que sí, porque ella se dejó convencer de la gente, se le fue adelante al marido, tomó decisiones sin permiso. Satanás. Entonces aquí tenemos una mujer que se puso a hablar con terceros de asuntos que no le correspondían, porque Eva sabía el mandamiento que había, pero aún así entró en una discusión con la serpiente. Y no solo eso, sino que además de que tuvo la discusión con ella, se dejó engañar, se dejó convencer, tomó el fruto por iniciativa propia, comió del fruto, usurpando la autoridad de su marido. ¿Quién era el guardián del jardín? Adán, pero era débil. Ajá, Adán era el guardián. ¿Y ella qué hace? No solamente come, sino que también va y ejerce entonces su influencia sobre el hombre y lo hace comer también. Entonces ahora estamos entendiendo por qué Pablo está diciendo que él no quiere, pone el ejemplo, porque él pone el ejemplo de Adán y de Eva, porque Eva usurpó la autoridad de Adán y luego lo manipuló, lo indujo a pecar. Sí, es como una advertencia para que no vuelvan a caer en conflicto las parejas. Exacto. Ahora, quiere decir que todas las mujeres van a hacer van a manipular a los maridos y van a hacer que ellos hagan lo que ellas quieren. No, yo no digo eso jamás en la vida. El hombre no está llamado a enseñorearse de la mujer, pero tampoco la mujer está llamada a enseñorearse del hombre. Aunque alguien dijo que detrás de todo hombre hay una mujer que lo domina, yo no sé si algunos hombres dirán amén. Bueno, pero no que la domina, sino que ayuda, también advierte. Es bromeando, Rubén. Eso fue un chiste, Rubén. Entonces la mujer... Pregúntele si Amparo está helado. Claro que sí, aquí estoy. Y como una aguja en los manos. Ya usted sabe la respuesta, que eso fue una respuesta libre. Ah, sí. Sí. Dania, tú estás por ahí. Romanos capítulo 12, versículo 16 nos dice cuál es el diseño de Dios para la pareja. El hombre y la mujer deben estar unidos en un mismo sentir. Si se va a tomar una decisión, debemos estar de acuerdo, tenemos que tener un mismo sentir. Aquí vemos a Eva comiéndose su fruta por su cuenta y luego motivando al hombre para que haga lo que ella hizo. Pero la Biblia me dice que debemos tener el mismo sentir en todo lo que hacemos. Tenemos que estar de acuerdo. Nadie debe irse adelante, nadie debe enseñorearse ni manipular al otro para conseguir lo que quiere. Aunque en la Biblia hay mujeres que manipularon a su marido, hay varios ejemplos de hecho. Me recordé de una Rebeca, por ejemplo, que manipuló a su esposo. Pero miren lo que dice. Brando, por favor, Romanos 12:16.
Amén. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestros pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios con vuestra propia opinión. Exacto. Tenemos que tener el mismo sentir como pareja. Y si leemos 1 Corintios 1:10, miren cómo lo especifica. Andrew, por favor. Amén. Dice así: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya división entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén. Así que esto aplica para el matrimonio también. Claro que sí. Amén. Es tanto así que incluso dice la palabra que el hombre y la mujer tienen que ponerse de acuerdo, incluso si van a ayunar o se van a apartar. Pablo dice en 1 Corintios 7:4. Jordito, por favor, si me puede leer. Amén. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Amén. En la palabra, ni el hombre puede enseñorearse, ni la mujer tampoco del hombre. Y Pablo está poniéndole caso de Adán y Eva y está diciendo: yo no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre de ninguna manera, ni que lo domine, como Eva lo hizo con Adán y lo llevó al pecado. ¿Por qué? Porque la idea es que para todo lo que hacemos tenemos que estar de acuerdo como pareja. No puede haber manipulación de por medio. La mujer debe sujetarse a las disposiciones acordadas por su esposo. Por ejemplo, Eva conocía el mandamiento de no comer de la fruta y aún así comió. Y le dio también a él para que comiera. Es verdad, Adán era tan culpable como Eva porque él sabía que no debía hacerlo, pero fue Eva quien propuso el cometer la desobediencia. Ella fue la que tomó la iniciativa y en este sentido lideró a su esposo hacia la desobediencia. En otro sentido, Eva le impuso su deseo a su marido, en otra palabra. Y eso tiene mucho sentido porque si hay una persona que tiene la capacidad para al hombre, es su mujer. ¿Es así o no es así? Amén. Amén, amén, Amén. amén. Así es. Ustedes saben que yo estaba dando una charla de pareja donde Monero. Y yo estoy haciendo la historia del perro que se llamaba Tiburón. Era el perro que vivía allá en la colina. Y Tiburón era un perro manchado, un perro viralata. Pero este perro era raro porque cuando el dueño iba a salir para Macorís, se montaba en el motor. Y cuando él prendía el motor y salía, el perro le caía atrás. Pero este perro era muy diferente a los otros perros. Los perros regularmente le caen atrás al dueño del motor y van detrás del motor. Pero Tiburón quería ir delante del motor, guiando al dueño. Así que, ¿qué pasa? Que a cada rato el perro hacía que el dueño se cayera del motor. Porque no había manera de que Tiburón corriera detrás del motor. ¿Ustedes saben por qué Tiburón corría delante del motor? ¿Alguien sabe por qué ese comportamiento se da? Porque quería tener autoridad. dominar al dueño. Exactamente. Los animales, el jefe va adelante. Es una regla entre los perros. Y Tiburón, como lo dice el nombre, Tiburón era un tiburón. Tiburón era el perro más fuerte del barrio. Y él pensaba que él estaba por encima incluso de su dueño. Entonces yo estaba dando esta charla hablando de Tiburón y un marido, un esposo que estaba ahí en una charla de pareja. Se paró un hombre y dijo: pero yo me casé con una tiburona.
Que se casó con un tiburón. Se fue el tiburón. No, fue que lo oyó la esposa y ahí mismo aquí en Can. Esther inmediatamente le dijo, ¿qué es lo que tú estás hablando? Ay, ay. Él se vuelve a conectar ahora. Él está pidiendo perdón a Esther. Fue un jalón grande que te le dio, o sea, su cordón de Ay, ay, ay. Por favor, Esther, perdóname. Se fue la luz en la zona. Porque fue la zona. Bueno, ahora Ya le pidió perdón. no. Yo no sé por qué me salí. De repente. Lo que pasó fue, Nidio, entendimos que fue que Esther te dio un jalón. Es que cuando yo dije tiburona, ya ustedes saben, esta mujer cogió una increíble. Ay. Entonces, ya estamos cerrando. Sí, pero hermano, no se lleve de ella. Siga, no se lleve de ella. Que Eva actuó como una tiburona. ¿Ustedes saben, entienden lo que le estoy diciendo? Sí. Eva actúa como una tiburona. Ella sabía que no debía comer, ella sabía el mandamiento, ella tenía al esposo por ahí, se fajó a hablar con una serpiente, le dieron la muela, la engañaron y ella decide comer, pero no se conforma con comer solamente, sino que va y hace también que su marido le da al marido, toma, coma usted también. ¿Es inocente Adán? No, Adán no es inocente. Adán sabía lo que estaba haciendo. Pero la idea es que de eso que Pablo está hablando en el versículo bíblico. Por eso que en ese contexto él pone el ejemplo de Adán y de Eva, porque ella impuso su deseo a su marido. Y eso es lo que él está corrigiéndole. Y por eso le está diciendo que la esposa aprenda calladamente, con sujeción, y no permito que la esposa enseñe ni que ejerza autoridad sobre el marido, sino que permanezca como calladita. Si Eva se hubiera quedado calladita y hubiera consultado con su esposa su decisión primeramente y se hubiera sujetado a su esposo y a las órdenes que su esposo le hubiera dado, esta historia hubiera sido diferente. ¿Ustedes lo entienden eso, mi hermano? ¿Se comprende? Amén, sí. Entonces, en ese sentido es que Pablo está poniendo ese ejemplo. Por eso dice que Adán y Eva, todo ahí, el ejemplo perfecto es esta pareja y cómo Eva fue engañada y cómo ella cae en la transgresión por no someterse a su esposo. Entonces, ya sabemos que Pablo, cuando Pablo habla en este versículo, está hablando de que a las mujeres casadas, pues, primero porque está hablando de que se sujeten, segundo porque pone el ejemplo de la pareja, y tercero porque en 1 de Timoteo 2:15 Pablo especifica: se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y en santidad con modestia. ¿Y qué significa esto? Si puede tener hijos, ¿qué significa? ¿Está soltera? ¿Está casada? Está casada, precisamente. Así que desde principio a fin, el texto completo, Pablo una y otra vez da todos los indicios y el contexto nos da a entender que está hablando de personas que están casadas. ¿Por qué razón es un error enseñar que el texto dice que las mujeres deben sujetarse a los hombres? Vamos a resumir para terminar. Número uno. Primero, porque el contexto indica que se le habla a mujeres casadas y ya lo hemos visto una y otra vez en varios de los versículos. Primero, le voy a pedir a alguien
que me lea. Diana, ¿está Diana por ahí? Sí. Hello. Diana, por favor. Sí, por favor. Dale para allá. Pero, ay, no veo el versículo. No, lee, este es el... Okay. Porque es un error enseñar que el texto dice que las mujeres deben sujetarse a los hombres. Uno, el contexto indica que se le habla a mujeres casadas. A, estar en sujeción se manda a las mujeres casadas. B, las mujeres casadas son las que pueden engendrar hijos. C, el ejemplo que da Pablo es el de una pareja de esposos. Ahora sigue en el punto 2 y el 3 de una vez. Okay. 2. Sería una distorsión de la enseñanza establecida de Pablo y Pedro de que las casadas deben sujetarse a sus maridos. 3. Es una generalización y la palabra nunca generaliza la sujeción de las mujeres a los hombres, sino específicamente a las mujeres casadas a sus maridos. Muy bien, gracias, gracias. Un placer. Entonces, estamos entendiendo por qué razón el texto no puede decir que las mujeres están sujetas a los hombres. Hay muchas evidencias, si nada más fuera una evidencia, entonces hubiera algo de duda. Además, imagínense que fuera verdad que el texto dijera que las mujeres tienen que sujetarse a los hombres y generalizamos. ¿Qué implicaría algo como eso? Eso implicaría que nosotros generaríamos emociones que contradicen el relato bíblico y contradicen la doctrina de los apóstoles y contradicen el sentido común. Imagínense que yo le diga a usted, que yo le enseñe a las niñas de la iglesia, las mujeres deben sujetarse a los hombres, porque supuestamente ese versículo es lo que dice. Eso no está en ninguna parte de la Biblia, pero el traductor lo tradujo de esa manera y pudiera interpretarse de esa manera. Entonces, un hombre le dice a una mujer, vamos a suponer, mira, acuéstate conmigo porque las mujeres deben estar sujetas a los hombres. Porque la Biblia dice que las mujeres tienen que sujetarse a los hombres. Yo soy hombre y tú eres mujer, entonces tienes que someterte a mí. Obedéceme. ¿Ustedes creen que ese es el sentido que el texto se están dando cuenta a lo que llevaría darle una interpretación de esa categoría? Lo que Pablo está diciendo es un llamado a la sujeción y a no usurpar la autoridad del esposo. Por eso, leyendo el texto para terminar, él dice que la esposa aprenda calladamente con toda sujeción. Yo no permito que la esposa enseñe ni que ejerza autoridad sobre el marido, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el que fue engañado, sino que la esposa, siendo engañada completamente, cayó en la transgresión. Así que es un tema que se trata entre marido y mujer, y no tiene que ver con la participación de la mujer en la iglesia, sino la actitud de la esposa frente a la autoridad de su esposo. Ese es el tema que se está tratando ahí. A la mujer se le aconseja a estar sujeta en silencio, a hablar en el momento adecuado y a no usurpar la autoridad de su marido ni manipularlo de ninguna manera. Para que así se cumpla la palabra del Señor, de que estemos todos sujetos los unos a los otros y que no se violente el mandato de que haya una cabeza en el hogar. Muy bien, vamos a cerrar en esta noche orando y vamos a dar gracias al Señor. Y espero que lo que hemos agregado en esta noche nos ayude a tener un entendimiento más claro sobre este tema. Le voy a pedir por favor a Joselito que nos dirija en oración en esta noche. Amén. Como siempre, Señor, alabarte, bendecirte, Señor, darte gracias por todas tus bendiciones, Señor, sobre todo por tu palabra, Señor, que es clara, Dios Padre, nos habla claramente, Dios. Oh Padre, gracias por darme el entendimiento, gracias, Señor, por
por dirigirnos directamente a ella, Señor, para entender lo que tú quieres decirnos a través de ella. No poner nuestras costumbres, nuestras ideas y querer usar la palabra para autorizar esas ideas del hombre, Señor. Como dice tu palabra, muchas veces estas doctrinas vienen de hombre. Lo que queremos, Señor, tener una doctrina que venga de ti, Señor, que nosotros cumplamos tu voluntad, que caminemos conforme a tu mandamiento. Gracias, Señor, por permitirnos esto, permitirnos este día para poder escudriñar tu palabra, para poder estudiarla, Dios Padre, para poder hacer las preguntas que sean necesarias para ir creciendo en ti, Dios Padre. Por eso quiero que siempre, Señor, no de esta congregación, sino de tu iglesia, tú abras los corazones, tú abras el entendimiento, Dios, y que podamos hacer tu voluntad siempre, hacer las cosas que te agradan, Señor. Oh Padre, danos un descanso tranquilo esta noche. A diferencia de otros días que decía, acompáñanos a nuestro hogar, que los que estamos en nuestro hogar, Señor, podamos descansar tranquilamente y que tú nos colmes de bendiciones y tenga cuidado de nosotros en todos nuestros días de nuestra vida. Pero sobre todo, con nosotros, el querer, Señor, caminar conforme como Cristo anduvo aquí en la tierra, Señor, que ese sea nuestro estándar. Permítenos ser de testimonio para otros, Señor, y poder proclamar tu palabra. Te presento todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, paz de Cristo. Paz de Cristo.